Ok, ahora sí comenzamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, les voy a pedir que apaguen tantito su micrófono y cuando tengan alguna duda o les haga una pregunta, puedan prenderlo y comentar. Si no, de repente se oye un poquito de eco y no oyen bien todos. Pues ahora sí comenzamos con esta clase de hoy, que es continuación también de la anterior. Como tal, algo muy importante que también vamos a ver en esta clase. A ver, espérenme. Algo que nos comentaba Graciela era cómo ubicar de alguna forma estas representaciones artísticas que veíamos la clase pasada dentro de la historia, dentro de estas etapas que forman parte de la prehistoria. Y por eso les traigo este cuadrito, este esquema, que nos va a servir para ubicar estas representaciones artísticas. Pueden hacer nota de ellas. Y vamos a ver que sobre todo cuando nos referimos a la prehistoria, vamos a hablar de un periodo en el tiempo que viene antes de la escritura. Y usualmente la prehistoria la dividen los historiadores en dos grandes etapas. Una es la edad de piedra y otra es la edad de los metales. Esto haciendo referencia al uso de como tal la piedra para crear objetos o también construcciones, y la otra, la edad de los metales, como el uso que empieza a descubrir el hombre de los metales, principalmente lo que es el cobre, en este caso también el bronce, la plata y en algunas ocasiones el oro. Entonces, vamos a ver que dentro de lo que es la prehistoria está la primera etapa, que es la edad de piedra, y hay tres etapas. El paleolítico, que se tiene como el registro que data desde el 4 millones antes de Cristo a la edad de los 10.500 antes de Cristo. Es interesante porque aquí es donde surgen principalmente las pinturas rupestres, que vimos también la clase pasada, en las cuevas de las Caux y también en las de Altamira, en España. Eh, y vamos a encontrar también el arte mobiliar dentro del arte paleolítico. Como les comentaba, es la primera etapa de la prehistoria. La segunda etapa, bueno, también agregando algo interesante, es que ahí se empiezan a usar los pigmentos naturales, como les decía, pigmentos. Vimos en el documental también algunos procesos de creación, y principalmente comentábamos que estas representaciones que existían en las cuevas hacían referencia de alguna forma a la vida de estas personas, como es la caza, y también algunos rituales en los que ellos creían. Entonces, esa es la primera etapa, de la prehistoria y de la edad de piedra, el paleolítico. ¿Ok? Para ser muy claros en las divisiones, la siguiente es el mesolítico. Algo bien interesante que les comparto es que en griego, paleolítico significa antes de la piedra, mesolítico en medio de la piedra y el neolítico la nueva edad de piedra. ¿Ok? Entonces es como interesante ese dato. El mesolítico, vamos a ver que principalmente está caracterizado por el cambio climático. Esto es muy importante porque había anteriormente lo que se conocen como los glaciales. Aquí, según algunos datos históricos, sucedió un cambio muy importante en el clima, que fue la temporada glacial, y dio pie posteriormente a la etapa neolítica, que data del año 8000 antes de Cristo al 3000 antes de Cristo. Y principalmente el neolítico, vamos a ver que es cuando empieza la agricultura. En este caso, las personas dejan de ser nómadas
y se asientan en un lugar gracias a la agricultura. Esto es bien interesante. Dentro del periodo neolítico de la Edad de Piedra, vamos a encontrar estas arquitecturas, o mejor dicho, perdón, el arte megalítico, que son estas construcciones que les mencionaba, de los menhires, de los dólmenes y también del cromlech, que es el círculo que vimos también en Stonehenge y que está en Inglaterra. Entonces, pueden hacer nota de este cuadro, es muy importante para ubicar de alguna forma el arte rupestre, el arte mobiliar y también el arte megalítico. Okay. Voy a cambiar de diapositiva. ¿Tienen alguien algún comentario o pregunta de esto? Les escucho. Pueden prender su micrófono porque puede que lo tengan apagado y no les escuche. No, no tengo ninguna duda, gracias. Ok, pues continuamos con la clase. Dentro de esto que les mencionaba de la prehistoria, acuérdense, prehistoria antes de la historia o lo que es lo mismo antes de la escritura. Entonces, dentro de esta etapa que es la prehistoria, vamos a tener la edad de piedra y la edad de los metales, que es como la segunda mitad de la prehistoria. Esto es bien interesante porque aquí se empiezan a usar, como les comenté, los metales gracias a que el hombre podría decirse que logra controlar el fuego. Se dice también, según los historiadores, que la edad de cobre es la primera que comienza. Según esto, es el primer material que empezó a usar como tal las personas para manipularlo. Y dice que se quedaban con este material, sobre todo puñales, puntas de flecha, espadas, hachas, instrumentos también de agricultura, también se hacían palos, picos en relación a la agricultura y esto ayudó también al aumento de la producción. Esto es bien interesante. Vamos a ver que ahorita que estamos viendo esto, la historia del arte, también estamos viendo cómo el hombre se va desarrollando a lo largo del tiempo. A mí me parece increíble porque pensar en un tiempo en el que no había las comodidades que tenemos hoy en día, como tener simplemente un vaso para tomar agua, tener una casa para protegernos, o tener muchos instrumentos como una computadora o cualquier otro, a veces nos resulta imposible pensar en esto. Y fíjense qué interesante, aquí el hombre empieza a descubrir cómo usar los metales, usa el fuego para crear distintos modelos o manipular este tipo de objetos, descubre la agricultura y es ahí donde empieza a surgir toda ahora sí lo que es la sociedad. Es muy interesante meterse en la historia y descubrir cómo gran parte de lo que tenemos ahora es gracias a lo que sucedió antes. Eso es la historia. Entonces, también algo bien interesante es que en la etapa de cobre empezaron ahora sí, como les comentaba, gracias a la agricultura, a surgir las grandes ciudades que vamos a ver también a continuación. Otra cosa también bien importante, que es la siguiente edad de los metales, es la edad de bronce. Esta se dice que empieza desde el año 1800 antes de Cristo hasta el año 800 antes de Cristo. Sobre todo esto hace referencia a usos bélicos dentro del uso de los metales, como es el caso de espadas, también lanzas de flecha. Y algo bien interesante es que nos comentan también los datos históricos que el bronce es una aleación que se hace con cobre y con estaño. Eso es bien interesante. También, como les comentaba,
principalmente tuvieron usos bélicos, como es la creación de escudos, hachas, puntas de flecha y armamento militar. Pero también se usaron en algunos objetos, como es el caso de obras de arte, y que seguramente hasta hoy en día han escuchado esculturas que son de bronce, me parece que de hierro no hay tantas, pero sí, el bronce es un material muy usado por los artistas también, y que viene desde este momento, que es el descubrimiento de que se pueden manipular los metales. Fíjense qué interesante. Y aquí también surgen otras ocupaciones, otras labores, que son, por ejemplo, los carpinteros, los herreros, los soldadores y los labradores. Fíjense qué importante es esto, porque si no hubiéramos dominado o manipulado los metales, tal vez no existirían muchas cosas que hoy están alrededor de nosotros. Otro elemento también importante, que es la tercera edad de los metales, es la edad de hierro. Esta, según los datos históricos, nos dicen que comienzan del año 800 antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo. Fíjense. Igual siguieron también con el uso de armas. De alguna forma, creo que en ese momento era complicado ponerse de acuerdo con las personas o con otra civilización que pensaba distinto y creía en cosas distintas, y optaron por la guerra de alguna forma. Y también siguieron con la creación de instrumentos de agricultura, también con vasijas y principalmente el uso bélico. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Les ¿No? escucho. Ok. No, ninguna. Ok, continuamos. Les traigo un pequeño videíto de cómo fue surgiendo esta edad de los metales, y de alguna forma también nos muestra las cosas que surgieron con ello. Pareciera que el hombre dominara el metal, es una cosa como muy sencilla o una cosa que no es tan trascendente, pero van a ver que gracias a eso cambió radicalmente el mundo de las personas en ese tiempo. Hoy vamos a conocer la última etapa de la prehistoria. Hoy vamos a conocer la edad de los metales. Comienza aproximadamente en el año 6500 a.C., cuando el hombre comienza a utilizar para hacer herramientas diferentes tipos de metales en vez de piedras. El primer metal que se utilizó fue el cobre, luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño, y por último, el hierro, un mineral mucho más abundante y por lo tanto más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades, y surgen inventos como el barco de vela o los carros, que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la edad de los metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida y de la muerte.
y surgen las primeras representaciones religiosas. Fíjense qué interesante. Hoy, Ok, nos quedamos en esta. Como comenta hoy vamos a conocer como nos comenta el video, a partir de lo que es la edad de los metales, cambia radicalmente la vida de las personas y se genera lo que es también el trueque, de acuerdo al uso también de lo que es las joyas que se crearon también con estos metales. También de alguna forma ahí todavía no surge como tal la moneda, pero empiezan a ver ese trueque ya sea con la agricultura, con el ganado, también el intercambio de comida. Entonces, ahí es cuando se empiezan como dice en el video, a cambiar o a establecer algunas jerarquías sociales dentro de la sociedad. Fíjense qué interesante lo que generó esto que es la edad de los metales. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Les escucho. No por mi parte. Ok, No, continuamos. hoy Pues ahora sí, después de todo esto que es la prehistoria, empieza lo que es la edad antigua. Esto es muy interesante porque viene principalmente, como vimos, gracias a que las personas se asentaron en un lugar y es ahí cuando empiezan a crearse y a iniciarse las grandes ciudades, como es el caso de algunas que vamos a ver a continuación. Es muy interesante porque data o los historiadores ponen como el dato de que la edad antigua inicia o puede decirse que comienza en el 4000 antes de Cristo con el nacimiento de la escritura. Esto es muy interesante. Y ahora sí terminamos la prehistoria y es cuando comienza a escribirse la historia, podríamos decir. Y se supone que la Edad Antigua, según algunos historiadores, termina en el año 476 para dar comienzo a lo que se conoce como la Edad Media. Pero vamos a ver poco a poco esto. Después viene, bueno, y dice también que termina en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ok. Pues vamos a ver ahora sí las grandes civilizaciones que se crearon gracias a todos estos avances, como el descubrimiento del fuego, la edad de los metales y la agricultura. Y da comienzo a este lugar que es una civilización antigua que se conoce como Mesopotamia. Vamos a comenzar. Se supone que Mesopotamia viene del griego y significa entre dos tierras. Esto es porque hay dos ríos que dividen este lugar. Es el río Tigris y el Éufrates. Entonces, vamos a ver que actualmente en este lugar es donde habitan y es el país de Irak y Siria. Entonces, fíjense qué interesante. Y un dato también muy importante es que fue de las primeras civilizaciones junto a Egipto y que desarrollaron este sistema de escritura. Como tal, Mesopotamia es considerada una de las cunas de la civilización y también tal vez de algunas formas artísticas que dieron pie posteriormente a la escultura, incluso también a lo que son como tal los jarrones y algunas, a ver, espérenme, algunas formas de arte eh, que son más ligadas a la artesanía por su uso, por el uso que se le dan. Les voy a compartir un pequeño video para que veamos esta civilización antigua que es Mesopotamia.
Mesopotamia. La palabra griega que define al antiguo Irak significa región entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. La llanura de Mesopotamia formaba parte de la Medialuna Fértil, un territorio provisto de agua abundante, el ambiente perfecto para el florecimiento de la civilización. En esta región se desarrolló una avanzada cultura tribal mucho antes que en Egipto, Grecia y Roma. Las tribus se convirtieron en asentamientos y los asentamientos en ciudades. En el 3500 a.C., al sur de Mesopotamia, en una región también conocida como Sumer, surgieron las primeras ciudades del mundo. Uruk y Ur. Los primeros sistemas de escritura del mundo se realizaron en Mesopotamia. Aquí surgieron los primeros reyes del mundo. Aquí se inventó la rueda. Se inventó el arado. Se instauró el Estado como forma de organización de la vida política. En el 2900 a.C., el conjunto de las 30 ciudades-estado de Mesopotamia apenas formaban un imperio unido. Cada una tenía su propio rey, sus propios dioses y su propia zona de campos de cultivo. Las ciudades rivales crearon alianzas para reforzar su independencia o para conquistar a los habitantes del lugar. Las distancias entre las ciudades en realidad eran bastante pequeñas, y debido a que el agua del terreno era un bien muy preciado, en cuanto alguna ciudad tenía la más mínima ventaja, entraba en guerra. En el 2334 a.C., un rey dominó Mesopotamia, Sargón el Grande. Parece ser que no sobrevivió ninguna imagen de Sargón. Pero podemos imaginarnos su aspecto. Tendría el aspecto, al menos en sus retratos, del típico rey mesopotámico, fuerte y poderoso. La forma antigua del nombre de Sargón, Saroquín, significa rey ilegítimo. Y según los historiadores, esto es una clara indicación de que Sargón era un usurpador. Según cuenta la leyenda, sus orígenes eran iguales a los de Moisés. Sargón era el hijo ilegítimo de una sacerdotisa. Así que tras nacer, lo metió en una canasta que puso en el río y lo encontró un jardinero que le crió. Y de mayor, acabó al servicio del rey de Kish. Emprendedor, ambicioso y despiadado, Sargón derrocó a Urzababa, el rey de Kish, y se declaró nuevo gobernante de la ciudad. También reinó en Nagadé, la capital de la ciudad, que construyó al norte de Sumer, en el estado de Akkad, aunque su localización precisa es todavía incierta. Con la ayuda del ejército acadio, Sargón empezó a tomar el control del sur de Mesopotamia. Su primera conquista fue la ciudad de Uruk, donde capturó y luego humilló a Lugalzagesi, el rey de Uruk, arrastrándole con una correa. Y tras conquistar Uruk, conquistó otras ciudades del sur de Mesopotamia. Luego parece que por alguna razón decidió no seguir. Él no era como los anteriores reyes sumerios. No le bastaba con lidiar batallas locales. Quería luchar contra lo que se llamaba el mundo conocido. Sorprendentemente, hizo precisamente eso. Durante su reinado de 56 años, Sargón conquistó el norte de Mesopotamia, el norte de Siria y finalmente llegó al Mediterráneo y conquistó el sudeste de Turquía. Sargón construyó el primer imperio del mundo. Fue el primer rey que se hizo con las tierras en las que vivía gente de diferentes nacionalidades, que hablaban otros idiomas y tenían dioses diferentes.
Fue muy admirado por los reyes mesopotámicos de aquella época. Estableció las reglas básicas de lo que es ser un verdadero emperador. El imperio de Sargón no era solo único en extensión, sino también en organización. Intentó unificar esta extensa zona y reorganizarla como nadie lo había hecho jamás. Todas las ciudades en Mesopotamia tenían su propio sistema de pesos y de medidas. Sargón estandarizó los sistemas de peso y de medidas en toda la zona conquistada. Y al hacer esto, hizo posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Las nuevas ideas de Sargón no estaban limitadas a la construcción de su imperio, también concernían a lo militar. Fue el primer rey que tuvo un ejército permanente. Tenía un enorme ejército de 5.400 hombres que habían sido reclutados en todas las ciudades del imperio, pero resultaban caros de mantener, así que Sargón introdujo una nueva tradición para poder alimentar a sus tropas: el saqueo. El ejército se alimentaba de los productos de la tierra, así que las campañas de guerra estaban más o menos organizadas para que empezasen cuando ya se había recogido la cosecha en toda Mesopotamia. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. Si vivías en la región de Akkad, pero no formabas parte de la élite, sabías que cada año tendrías que enfrentarte a este tipo de masacre. Sargón reinó hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía continuó gobernando durante otros 82 años. A pesar de que el imperio acadio fue un imperio grandioso, también demostró su fragilidad. En el 2197 a.C., el reino cayó en manos de unos enemigos que provenían de los montes Zagros en Persia. Surgiría un nuevo rey. Hammurabi, que veía en Sargón su modelo a seguir, creará sin ayuda de nadie una legendaria ciudad. Y de repente aparecen las fronteras con su ejército preparado para luchar. En el 2197 a.C., al caer el imperio acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad. Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos. Pero no causaron ningún conflicto. En el 1900 a.C., los amoritas ya estaban completamente adaptados a la vida mesopotámica. Se convirtieron en soldados, granjeros y empresarios, y tomaron cargos de gobernador o general. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías en las ciudades de Isin, Larsa, Esnuna y Babilonia.